Voy a animarme en esta primera hora y media, tal vez, hasta la hora del descanso, entonces, a conversar sobre lo que he titulado Mi historia de vida con las historias de vida. Y la segunda parte, me voy a ayudar de un cuadro que pude adaptar de un maestro portugués que conocí hace 20 años, y de él aprendí una matriz de análisis de la vida de los profesores que creo puede ayudarnos para tener una visión compleja, multidimensional, interdisciplinaria sobre por qué es importante hacer lo que hacemos, es decir, por qué es importante relatar las experiencias de maestros, cotejando, comparando la experiencia nuestra, personal, singular, regional, nacional, con experiencias internacionales. Esto tiene la virtud de mostrarnos de que no estamos solos y de que también es una tendencia validada científicamente en el mundo académico y de la investigación educativa hoy. Vamos pues con la primera parte. Repito, esta primera parte quiero denominarla Mi historia de vida con las historias de vida. El propósito, desde luego, no es hacer énfasis en mi propia autobiografía ni mi vida personal. Lejos estoy todavía, por lo menos, de esos alcances un poco narcisísticos. No vengo a hablar de mis vicisitudes de la vida personal, ni mucho menos, sino quiero hacer una reflexión que he venido haciendo por lo demás hace algunos años, una reflexión sobre cómo se imbrica la vida personal de un profesor, en este caso mía, con los hallazgos y también las búsquedas en la vida profesional y en la vida pública. Dicho de otra manera, quiero mostrar que mi interés en estos temas sobre las narrativas de profesores, sobre las historias de vida en ciencias sociales y más recientemente sobre la pedagogía de la memoria en Colombia, son temas que no son arbitrarios o casuales, sino que los han impuesto, esos temas los han impuesto las circunstancias mismas de la vida que nos tocó vivir. Y la vida que me tocó vivir, por lo menos en esta universidad desde hace 40 años, por no decir más, me ha impuesto estos temas, así lo veo hoy, lo analizo hoy y quiero pensarlo mucho más. Bien, me satisface plenamente, créanme, estar aquí hoy porque es una coincidencia feliz con un hito más en mi trayectoria profesional. Yo ingresé a la debo decir que yo tengo vínculos con la Universidad de Antioquia desde niño. Yo estudié quinto de primaria en una escuela, yo fui seleccionado en una escuela popular en la ciudad de Medellín, en uno de los barrios más populares de la ciudad. Eh, yo fui muy buen estudiante porque era como la única esperanza, yo le creí muy bien a mi mamá de que me esforzara por aprender a leer y a escribir bien para no tener que continuar ahí a mi papá, que era un carpintero, como también había el abuelo del papá de mi mamá, que también era carpintero, y así se remontaba hacia el pasado. No pasaban de ser artesanos, ellos carpinteros, ellas, mi mamá, mi tía, mis tías, costureras. Entonces, para evitar ser o costurero o carpintero, o peor aún, un vago de la esquina, yo le creí muy bien el cuento a mi mamá de que era muy importante ir a la escuela y hacer las cosas bien. Eso hizo que, estando en cuarto de primaria, me seleccionaran para ir a una llamada escuela preparatoria, Julio César García, que se suponía era una escuela que pertenecía, era una escuela anexa de la Universidad de Antioquia. Desde luego yo no sabía sus intríngulis, pero fui a esa escuela, fui muy destacado y me seleccionaron para pasar al Liceo Antioqueño. El Liceo Antioqueño era el liceo de la Universidad de Antioquia, así que yo estudié en ese, el mejor colegio de la historia de la ciudad,
con maestros, casi todos ellos habían pasado por la Facultad de Educación en todas las áreas, y de allí finalmente pasar a la Universidad de Antioquia. Fácilmente, todos los compañeros de esa cohorte fueron profesionales, muy destacados en todas las áreas. Yo quizás soy de los pocos anónimos y buena parte desempleado. Por eso digo que en buena parte, desde la infancia, he estado vinculado con la Universidad de Antioquia. Yo egresé de la licenciatura en Educación, en Educación, Historia y Filosofía, y empecé a trabajar en algunos colegios públicos y privados de la ciudad, también a dar cátedra en una universidad. Durante muchos años trabajé en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Sociología, que fue muy prestigiosa años atrás, hasta que desapareció. Pero al pocos de andar en esos primeros pinitos que sembraba en mi vida de profesor, repartido entre los colegios y la universidad, tuve la oportunidad de participar de un grupo, me convocaron para ser parte de un grupo de iniciar un curso, era realmente un programa de profesionalización docente, de profesionalización de maestros rurales del departamento, de todas las regiones del departamento, que no tenían título de licenciado. Escasamente eran bachilleres pedagógicos. No existía entonces en las normalistas superiores, eran bachilleres pedagógicos. Yo era joven, era el más joven del grupo, un grupo de maestros maduros, algunos a punto ya de jubilarse, pero todos con experiencia. Por suerte, yo, gracias a ese trabajo, pude conocer, era un trabajo dependiente de una unidad de acá de la Facultad de Educación que se llamó inicialmente Educación a Distancia. El primero en el país, o tal vez el segundo en el país, ese programa, finales de los años 80, y con otro grupo de compañeros, de profesores de la facultad, entonces teníamos a cargo ciertos cursos conducentes, repito, a la profesionalización de estos maestros. Yo asumí el curso de Historia de la Pedagogía. Esto se hacía con base en unos módulos de trabajo reproducidos, antes de la fotocopia se reproducía mimeógrafo en unos folletos muy ordinarios, papel ordinario, y salíamos con unas cajas llenas de esos módulos, bien, a veces en lancha, a caballo, y en bus para salir de Medellín a todas las regiones. Por suerte yo conocí en buena parte entonces las distintas regiones de Antioquia, de Urabá, pasando por el nordeste, suroeste, y fue un trabajo que a mí me fascinó, más que nada por dos razones. Primero, porque aprendí ahí sí verdaderamente a tratar de distinguir las distintas escuelas en la historia de la pedagogía. Obviamente las había estudiado en el currículo oficial de la facultad, pero otra cosa era encontrarme en el cotejo, en la comparación de eso que había aprendido en la teoría con lo que los maestros pudieron o podrían asimilar sobre distinguir entre, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, entre Pestalozzi y Montessori, o la educación para el trabajo como la proponía Freinet, o lo que a mí tanto me fascinaba desde lejos, que era la educación de Ferrer y Guardia, un par de anarquistas españoles de comienzos del siglo XX, que aquí en Colombia por supuesto no existía. Una cosa distinta, repito, era cómo se entendían los libros en la teoría recibida en las aulas de clase universitaria, y otra cosa era cómo estos maestros lo entendían en el vivir diario de las escuelas rurales. Y por otra parte me fascinó mucho ese trabajo porque aprendí a escuchar las historias de la vida cotidiana de los maestros. A mí no me habían enseñado en la facultad entonces que sociología de la educación tenía mucho que ver con
o podría tener que ver con, o de la cual se había derivado, de la sociología de la educación se había derivado una disciplina mucho más específica, más singular diría, que era la etnografía escolar. Eso lo aprendí, digámoslo así, no en el aula de clase universitaria, no en el currículo de licenciatura, sino, digámoslo así, en el proceso, en el vamos de la conversación con los maestros de estas regiones. Repito, esto fue hacia finales de los años 80. Mi primer contacto, creo, sin dudarlo, con la posibilidad de construir conocimiento pedagógico a partir de las historias singulares que cuentan los maestros. De pensar y reflexionar críticamente sobre métodos y horizontes pedagógicos a partir del relato, de las anécdotas, de los episodios que hacen la vida cotidiana en las aulas de clase. Por supuesto también era mostrar esa brecha que existe entre las escuelas rurales y las escuelas urbanas y por consiguiente entre los maestros urbanos y los maestros rurales, con sus ventajas y sus tremendas desventajas y similitudes. Bien, ese fue un primer hito, repito, a finales de los años 80. Hacia mitad de los 90, exactamente en el año 1996, tuve una segunda suerte. Yo he sido afortunado en mi vida en ese sentido. He encontrado cosas, incluso sin buscarlas. Como decía el célebre pintor español Pablo Picasso, decía, yo no busco, encuentro. Yo puedo decir esto, yo he encontrado, incluso sin buscar, cosas que han supuesto giros decisivos, giros importantes en mi vida profesional y en mi modo de pensar y en mi modo de vivir. Este es el segundo caso. Hacia mitad de los años 90, un profesor mío, muy amigo, de los que yo más he admirado en mi proceso de formación, Alberto Echeverry, lideró un grupo llamado Asiforma, un grupo que fue constituido aquí en la Facultad de Educación para asesorar un proceso de reestructuración de las escuelas normales de Antioquia. Estoy hablando del año 1996. Poco después, este proceso se convirtió en un proceso nacional. Fue tomado a cargo por el Ministerio de Educación Nacional. En este grupo, yo inicialmente fui designado para ver la posibilidad de construir archivos pedagógicos en esas escuelas normales e incitar o contribuir a la transformación de las escuelas normales, muchas de ellas dedicadas, por ejemplo, al comercio. Unas tenían esa línea de comercio, y la idea era que se transformaran hacia una escuela normal propiamente de formación pedagógica. Yo entendí que esa invitación tenía que ver porque recién había terminado la maestría en Historia en la Universidad Nacional y entonces tenía un interés muy particular. Ese fue los trabajos que yo escribí en el desarrollo de la maestría sobre la historia de la educación y de la pedagogía a nivel regional, particularmente Medellín y en menor medida en el resto de regiones de Antioquia. Pues bien, iniciado ese proceso en el año 96, se formó la Asociación Nacional de Escuelas Normales. La sede del trabajo fue la Escuela Normal de Copacabana y era alrededor de 30 escuelas normales, 28 a 30, quedaron finalmente 25, 26, y hacíamos seminarios cada mes. Eso se extendió durante 2 años, seminarios permanentes, último viernes de cada mes. Lo que era el propósito fundamental de construir archivos pedagógicos, fácilmente llegamos a un punto, y desde muy temprano, de que eso no era posible, porque hay un desnivel en las escuelas normales.
en las regiones, las escuelas normales, no todas tenían la misma antigüedad. No es lo mismo la normal de Medellín, por ejemplo, sí, que es centenaria, fue fundada desde los años 1870 y pico, ¿sí? A normales muy recientes como la Escuela Normal de Copacabana, fundada en los años 60, 1960 en adelante. De manera que eh, fue relegándose a un segundo plano la idea de los archivos pedagógicos y centrarnos más bien en, primero, la asesoría en la enseñanza de las ciencias sociales, de la filosofía y de la ética, que ese era el grupo de maestros que se reunía mensualmente provenientes de esas 28 o 30 escuelas normales de Antioquia. Pero sobre todo, aprender también, o entre todos, conversar, dialogar. En otras palabras, de nuevo, como ocurriera pocos años atrás, 5 o 6 años atrás, la idea de construir saber pedagógico a partir de las experiencias directas de los maestros. Eso para mí fue un punto importante, porque entonces descubrí algo que yo había conocido ya en clases de sociología. Esto fue también otra virtud. Yo tuve ocasionalmente un profesor aquí en la facultad que fue un profesor fugaz, duró 3, 4 años máximo, que se llamó Alfredo Molano. Alfredo Molano, que murió el 31 de octubre del año pasado, para mí el más reconocido cronista del país, el que inició el tema de las historias de vida en Colombia. Tuve la suerte de ser alumno de él en un curso de introducción a la sociología aquí en la facultad. Yo era muy curioso, no solo estaba en clases de economía, en clases de educación, sino que, por ejemplo, en clases de sociología me interesaron, y así estuve en un curso de sociología con Alfredo Molano y su primera esposa, que se llamó Marta Arenas, y pude conocer originalmente sobre qué es eso de las historias de vida y para qué sirven las historias de vida. Y conocí entonces que era un método y un campo de trabajo que tenía casi un siglo de existencia en las ciencias sociales, tanto en antropología como en psicología social, y en sociología se trabaja con historias de vida. De manera que yo tenía esa pregunta, así como en sociología, en las ciencias sociales, como Alfredo Molano, pero también en literatura latinoamericana se hablaba de historias de vida. Yo me preguntaba, ¿y por qué no en los estudios pedagógicos? Eso existe. Pues de una manera un poco intuitiva, sin pleno conocimiento de causa, tal vez en buena medida gracias a conversaciones con Alberto Echeverry o con el grupo que teníamos, y sobre todo en las conversaciones del seminario con los maestros, también empecé a auscultar, a indagar experiencias internacionales. No eran muchas, pues apenas estaba surgiendo el Internet, entonces tampoco era, digamos, la profusión de información que tenemos hoy. Uno no podía navegar por esos mares y perderse como se puede navegar y perderse hoy en día, sino uno que otro. Y uno que otro me mostraron de que efectivamente el tema de las historias de vida era indispensable en la formación de maestros en muchas partes del mundo. Conocí currículos y programas, y entonces yo me esforcé un poco por estudiar, por lo menos en lengua inglesa, que eran las que más se podía encontrar, muy poco en español, y me di cuenta que cada vez era mucho más en portugués, a descubrir de que había una formación en biografías y en narrativas de educación, y que eso podría de alguna manera adoptarse para lo que yo hacía o para lo que estaba pensando. Bien, de ahí resultó, pues escribimos, yo me acuerdo que yo escribí un texto de 200 páginas, donde muy buena parte, la mitad, era esa pregunta, pero era un ir y volver, era una cosa que no era muy sólida, era una cosa medio me perdía. ¿Sí? Yo creo que todavía estoy un poco perdido, pero estaba más perdido en aquel entonces. Estoy hablando de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. ¿Sí? Un tercer hito, un tercer
experiencia interesante fue más o menos en el año 2006, 2007, 2008. El actual gobernador Aníbal Gaviria reemplazó a su hermano, que había sido asesinado siendo gobernador de Antioquia. Recuerdan, fue asesinado por las FARC, junto con Gilberto Echeverri Mejía. Y su hermano, Aníbal Gaviria, desconocido, asumió la gobernación. Allí encontró que en la Secretaría de Educación de Antioquia venía en marcha un proyecto que se llamaba Maestros para la Vida. Y un grupo que lo llevaba a cabo como que salió volado, no sé las circunstancias precisas, no era de Medellín, no era de Antioquia, y salió despavorido, mejor dicho, no concluyó el trabajo y convocaron a la Facultad de Educación para culminar ese trabajo. Pues yo dije, quiero estar ahí. Formamos un grupo, gente joven, de la Facultad de Comunicaciones y de la Facultad de Educación, e hicimos varios seminarios de 3 días con sus noches en un seminario en La Ceja, en San Antonio de Pereira, arriba en Oriente. Esos seminarios consistían en que los maestros contaran sus historias de vida, cómo hacían lo que hacían en las aulas de clase, por qué lo hacían, qué reflexión les daba, y les estimulamos a escribir. Entonces, en principio, escribieron relatos, permítanme la expresión, un poco burdos, de 3, 4 páginas, más o menos respondían a un esquema común, a un esquema predeterminado. Contaban primero cómo desde niño había una cierta vocación hacia ser maestro, visto en el hecho, por ejemplo, de que las mujeres, hablo de las mujeres porque eran predominantes, por supuesto, este es un oficio de mujeres, sobre todo en cuanto se refiere a escuela infantil o primaria, aunque la presencia aquí hoy parece desmentir esa aseveración, ¿cierto? Hay más o menos proporcional entre hombres y mujeres aquí hoy, cosa interesante. Así que esa primera característica de esos relatos de los maestros era la vocación muy temprana, que jugaban con tableros, tizas, jugaban a ser maestros siendo desde muy niños. Luego una formación de cómo pasaron al colegio y se hicieron maestros, ¿sí? Y contar 2 o 3 anécdotas sobre la relación con los niños o los jóvenes en el aula de clase. Y una cosa interesante era los esfuerzos, una tercera característica muy común en esos relatos, todavía muy elementales, eran los esfuerzos que se hacían por métodos propios para enseñar en lo que fuera, matemáticas, lenguaje, aprender a leer o escribir, etcétera, etcétera. Y desde luego un cuarto elemento común, estamos hablando de comienzos del siglo, estamos hablando, repito, 2006-2008, el tema de la violencia, la presencia inevitable de la violencia, no tanto adentro en las aulas de clase, sino en el contorno, en la vereda, en el municipio, etcétera. Enviaron en primer lugar, repito, ese borrador. Nosotros leíamos el borrador y nos dio una mirada, una apreciación de conjunto, esto que acabo de decir, había estos elementos comunes y también había problemas de la redacción, se veía en una sintaxis, es decir, en un desorden del cuerpo del texto, problemas de ortografía, etcétera. Con base en esa lectura inicial hicimos un primer encuentro de 3 días, con un programa muy definido. Recuerdo que empezó por demostrar qué son las historias de vida, ejemplos de historias de vida, había un tema, por primera vez nos encontramos con eso sobre
pedagogía del cuerpo, lo llamábamos así. Pedagogía del cuerpo era simplemente contar experiencias personales del maestro en relación eh, con la vida social, digámoslo así. Se mostraban, leíamos textos de literatura, había películas. En esas 3 días tuvimos 2 noches, porque allá se pernotaba en ese hotel, y en esas 2 noches hicimos función de películas sobre vidas de maestros comentadas, lo cual fue de un gran impacto. En fin, y en conclusión de ese primer encuentro les dijimos, vuelvan a pulir ese texto que ustedes ya escribieron. Y en el próximo mes, creo que nos demoramos 2 meses para un segundo encuentro, ustedes van a traer ese texto que han reelaborado. Y así fue. Y pudimos apreciar el cambio del primero borrador y después de 2 meses a un segundo texto ya más nutrido, digámoslo así, de lo que podríamos denominar propiamente un relato de experiencia pedagógica. Luego se hizo un tercer encuentro donde ya fue la lectura del texto final. Eso fue una experiencia maravillosa. El resultado de ese texto, de ese trabajo, fue un primer libro llamado, un libro muy voluminoso editado por la Secretaría de Educación, titulado Maestros para la Vida, subtítulo Personajes Inolvidables. A los 2 años siguientes apareció un segundo volumen que se tituló Los Maestros Contadores de Historias. El primero fueron alrededor de 67 textos y el segundo aproximadamente 62 o 57, más o menos, de todas las regiones del departamento. Un libro muy bien editado, 2 volúmenes de 5.000 ejemplares cada uno de esos volúmenes, distribuidos gratuitamente. La gran satisfacción para mí de ese libro es que desde entonces, en clases aquí en la universidad o en encuentros con maestros en las regiones, todavía mencionan el libro y dicen, ay, yo ese libro lo reconocí, allí apareció mi maestra, ese profesor yo lo conocí, etcétera, etcétera. ¿sí? Hay un reconocimiento, lo que podríamos llamar con una sola palabra. Por lo menos ese libro hizo posible reconocer la identidad profesional docente en Antioquia. Interesante eso. El libro tiene ciertas virtudes. Hay textos muy bien escritos. Anecdóticamente yo recuerdo, por ejemplo, una maestra, recuerdo su nombre, Marta Cecilia. Marta Cecilia era fácil distinguirla en el grupo de 67, 70 maestros que asistieron a los seminarios por su aspecto humilde y en los ejercicios era muy retraída, en los ejercicios de discusión colectiva por sus grupos de escritura, etcétera. Y sin embargo, recuerdo que en la primera noche, hacia las 10 de la noche, tocó la puerta de mi cuarto y me dice, profesor, literalmente, créame, yo no sé escribir, me da pena escribir en público, pero tengo muchas historias que contarle, usted me escucha y me permite y le permito que grabe. Pues yo no grabé, sino que le escuché hasta las 2 de la mañana, contando unas historias a donde detrás iba la violencia. Le tocó de todo, lo peor, incendio de su escuela, etcétera, etcétera, mataron a su compañera, unas historias aterradoras. Pero una maestra a carta cabal, de maestras que no solo se satisfacía con la enseñanza de los niños, sino que montaba costureros para enseñarle a leer y escribir, por ejemplo, a las mamás de los niños, etcétera, etcétera. Y que recorrió todo el departamento de Antioquia en esa tarea. Pues con ella escribimos un texto, para mí los textos más hermosos de ese libro, o las historias más cruciales, es la de Marta Cecilia. Una segunda que yo recuerdo es de Mercedes del Rosario, Mercedes del Tránsito, nunca lo olvido. Mercedes del Tránsito era una mujer, también se distinguía por su vestido, su forma de vestir, siempre era de pies a cabeza, usaba siempre sombreros del mismo color hasta los zapatos, medias,
pantalón, camisa, sombrero, siempre del mismo color. Hoy verde, mañana rosado, etcétera, ¿cierto? Siempre impecable, delgada, como un alfil. Y Mercedes del Tránsito era muy destacada en el modo de hablar. Y escribió un texto inverosímil para mí. Inverosímil quiere decir que uno queda como dudando, esto sí será verdad o se estará inventado o fantasioso, ¿sí? Como cierto don de la sospecha. Pues había que conversar con Mercedes del Tránsito. Y efectivamente Mercedes del Tránsito, como para que no cupiera duda, a la segunda reunión llevó un cartapacio, casi una maleta, con recortes de prensa, con distinciones, medallas, todo lo que había reconocido y que era. Mercedes del Tránsito, esta historia muy bella, ustedes la encuentran en el, creo que en el segundo libro, Los Maestros Contadores de Historia, si no me equivoco, está en el segundo libro. Mercedes del Tránsito era licenciada de Física y Matemáticas de aquí de la facultad y trabajaba en la vereda Verdún de Jardín. Me imagino que algunos de ustedes conocen esa vereda a la entrada de Jardín, a mano derecha. Eso es al borde del río San Juan. De noche eso se forma, es un lugar espectacular para la observación de la Vía Láctea, ¿sí? Y ella empezó a hacer ejercicios con sus alumnos, los niños del colegio y de allí, de la vereda, para enseñarles física y matemáticas, simplemente temas de agrimensura, cómo medir, por ejemplo, la huerta y hacer ejercicios. Pero también enfocar, bueno, no solo la tierra, empezó a construir de una manera muy artesanal. Imagínense qué tan artesanal podría ser mirar hacia el cielo en las noches, entonces hacerle tareas a los chicos. Bueno, van a observar la disposición de las estrellas. Se pilló en internet que había un programa de la NASA, ¿sí? Para las escuelas del mundo entero, de hacer seguimiento a la posición de las estrellas. Pues estos chicos empezaron a hacerlo de una manera muy diligente, paso a paso, sin creérselo mucho, porque su modestia era de ese tamaño. No obstante, le creyó a otros, compañeros, director de la escuela, qué sé yo, para que enviara eso al concurso en California. Lo mandó y se ganaron el tercer puesto. Y el tercer puesto significó que se ganaron un telescopio profesional, telescopio pues para observar. Entonces eso significó el primero en Colombia que se ganaba. Entonces trabaje con los muchachos ya en el telescopio. ¿Te imaginan la felicidad de esos niños campesinos para mirar las estrellas en Verdún de noche? Pues no solo fue eso, sino que siguieron trabajando en ese año y ya se ganó el primer puesto. Y ganar el primer puesto significa viaje a, eso fue, se llama Palomar, el observatorio astronómico, hasta entonces en el primer observatorio astronómico del mundo, y viajó con 3 chicos. La gran emoción de Mercedes del Tránsito era saber que después 2 de ellos se volvieron ingenieros en California, Estados Unidos. Ella tenía fotos, ella había escrito, ella me había contado que ella en esa modestia que ella en Jardín era pues como somos los maestros en cualquier parte del mundo, pues anónimos, irreconocibles, no servimos no para el día de las elecciones o para el regaño, ¿cierto? Pues resulta que ella cuando se supo el concurso, por primera vez el obispo la miró y le puso tapete rojo en la iglesia para recibirla ante todo el pueblo, como un homenaje del pueblo Jardín a Mercedes del Tránsito. Y ahí sí se pudo jubilar. Ella terminó sus días, debe vivir todavía, me imagino, espero.
jubilada porque la presionaban los hijos a que se jubilara, pues que no más. Y terminó, sin embargo, era de asesora profesional en la Secretaría de Educación por todo el suroeste, asesorando a los maestros de matemáticas, de física, enseñándoles todas estas historias que ella por sí misma pudo hacer. Nadie le enseñó. Fue su propia vocación, su propio ingenio y sus ganas de hacer. Entonces, son dos ejemplos de lo que encuentran en ese libro. En ese libro se encuentran además muchas historias relacionadas con un programa que entonces la gobernación de Antioquia a bien tuvo desarrollar. Eso desapareció, eso se fue como se va el agua por la cañería. Fue el programa de alimentación y nutrición, creo. Se llamaba, me escapa el nombre. Entonces, en ese libro, muchas de las crónicas y los textos de relatos de experiencia de los maestros tienen que ver con ese programa de nutrición y de alimentación. Conclusión, es indispensable en la educación infantil y primaria, incluso secundaria en este país, brindar alimentación a los alumnos. Yo estoy de acuerdo con eso. Y aquí discuten que no, que eso es un programa de asistencialismo. No, que va. Es uno de los problemas graves de este país, tan pobre, tan desigual, tan inequitativo, es que es importante mantener el tema de la nutrición en los alumnos, además enseñarles a comer, porque es que nuestros niños y jóvenes no saben comer. En un país que tiene todos los recursos vegetales y alimenticios para un buen comer, aquí comemos muy mal, porque nos han enseñado. Y eso se enseña, como tantas otras cosas en la vida, en la escuela, ni siquiera en la familia, porque las familias están muy mal educadas. Este país lo podemos educar bien, es antes que nada, antes que en ninguna otra parte, en la escuela. Hay una responsabilidad adicional de los maestros, no solo enseñar matemáticas, a leer y escribir, sino incluso enseñar a comer. No es poca nuestra responsabilidad social, como ven. Bueno, hay una tercera experiencia para mí muy significativa, para mí decisiva. Tan decisiva como que al poco tiempo, estamos hablando ya del 2008, 2009, exactamente 2009, es decir, hace ya pasados 10 años, recibí una comunicación por correo electrónico de un profesor llamado Daniel Suárez. Soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Yo dirijo un programa llamado Documentación Narrativa y Experiencias Pedagógicas, y en una visita a Medellín, a la Escuela del Maestro, con la profesora Pilar, Mariel Pilar, que te conoce y me dio tu dirección, me regaló un libro que se llama Maestros Contadores de Historias. Y ese libro me fascinó y quiero que vengas a Buenos Aires para que conversemos de esos temas. No te puedo invitar, no te puedo dar el pasaje, busca en la universidad si te pueden financiar y nos vamos a encontrar aquí con unos colegas de Brasil, de Francia, de Portugal, de Uruguay, de Chile y conversamos de esos temas. ¿Te parece? Yo ni corto ni perezoso dije, ¿qué es esta invitación tan maravillosa? Yo no conozco Argentina, yo me muero por conocer Buenos Aires porque yo fui acunado con tangos y bambucos, mi papá era un tanguero a morir, ya había muerto mi papá, y entonces yo quiero hacerle también a eso que mi papá me enseñó a admirar a los argentinos. Nunca salió del barrio, mi papá nació en Río Negro y murió siempre en el barrio La Toma, y allí murió. Pero se soñaba con Buenos Aires. Dije, pues ya le tocó al hijo. Pues me fui para Buenos Aires sin pensarlo dos veces, medio enloquecido porque ni siquiera averigüé dónde iba a dormir. A mí se me olvidó que había que reservar hotel. No, yo me fui y llegué al centro de Buenos Aires a las 8 de la mañana en un calor abrasador y me puse a caminar con mi maletica al hombro hasta donde más pude, por el centro sin saber para dónde iba. No tenía ni idea, pero caminé y caminé 3 horas hasta que el calor me venció y paré un taxi y le dije, por favor me lleva a un hotel. El taxista, y este hombre loco, me dijo, lo voy a llevar a un lugar, a un lugar cualquiera, San Telmo, me llevó al barrio San Telmo. Pues allí llegué, me pregunté dónde podía almorzar, etcétera, y yo lo único que sabía era que existía un barrio llamado el barrio Boca, que era el Caminito, era el barrio del tango, etcétera. Yo almorcé, cogí un bus, vamos para Caminito. Y allí en efecto llegué a un bar, me tomé 2 cervezas al aire libre,
viendo bailar tango un domingo a las 4 de la tarde. Y allí se me apareció el fantasma de mi papá, cosa que no recordaba hacía más de 10 años, etcétera. Yo dije, esta es mi ciudad. Bueno, eso ya son anécdotas muy personales. Y al día siguiente, reunión con el grupo de trabajo de Daniel en la oficina, un grupo de 20 personas que pasan su termo de mate uno por uno. Pruebo el mate por primera vez, amargo, pero muchas gracias, un asunto de cortesía. Y una acogida como si fuéramos viejos amigos. En la noche, una reunión en casa de él, de todos los invitados de esos países que mencioné, por lo menos unas 20 personas. Y hicimos un seminario de 3 días muy intenso, día y noche, converse día y noche, sobre lo que estamos haciendo. Y me di cuenta que en esos países hacían algo semejante a lo que, por donde íbamos. Eso para mí fue de un impacto profundo. Y aprendí que detrás de eso había mucha teoría y mucho trabajo y mucha reflexión crítica en otras lenguas. Así conocí en particular a una profesora, Christine Delory-Monberger, de la Sorbona de París. Me regaló un libro en francés, La condición biographique, y yo pues con el mal francés que tengo, con un diccionario, en medio año me leí el libro y quedé fascinado, pareció importantísimo y me propuse buscar cómo traducirlo. Bueno, eso es otra historia. Allí me invitaron entonces a hacer parte de un trabajo mancomunado a través de comunicación electrónica, pero entonces al año siguiente otra invitación, ya a Brasil, otro, sí, cada año, y en el 2011 hicimos el primer simposio internacional de narrativas en educación aquí en la facultad. Invitados los mismos que me habían invitado a mí. Desafortunadamente Christine Delory no pudo viajar esa primera ocasión, pero ella muy diligente, muy profesional, envió 2 ponencias para que fueran leídas por una colega de ella. En fin, allí empezó un hito decisivo, otra escala en mi vida. Fue el de ver cómo a nivel internacional existe una corriente llamada investigación biográfico-narrativa en educación. Esto que involucra historias de vidas de maestros, relatos de experiencias de maestros, tantas denominaciones posibles, pero hay una paraguas que los cobija a todos y que es objeto de reflexión, de estudio en las facultades de educación y de otras profesiones como incluso áreas de la salud. Es el caso de Brasil y Portugal. Los médicos y enfermeras estudian esto de investigación biográfica narrativa, porque es importante, por ejemplo, a los pacientes. Más adelante les cuento unos ejemplos que hemos tenido aquí exactamente en Colombia en esa dirección. Así pues, estoy hablando de la investigación biográfico-narrativa en educación. Hasta ahí es historia. Eso me animó a que entonces aquí en la facultad, en la universidad, podíamos empezar a hacerlo. Yo empecé hace unos 8 años en filosofía, un seminario que se llamó Narrativas de Experiencias, ¿cierto? Y luego, 2 años después, en la Facultad de Educación, y yo dirijo un curso que se llama exactamente así, muy vinculado con la práctica, Seminarios de Narrativas de Experiencias Escolares. Hablamos pues de investigación biográfico-narrativa en educación. Este es una denominación en español que se corresponde con denominaciones similares tanto en alemán, en inglés, en francés y en portugués, a los cuales me he acercado. En esas lenguas es justamente donde se nota más el trabajo, mucho más el trabajo en esta área de interés en la investigación educativa. Queda por fuera italiano, que tiene unas muy buenas experiencias. Incluso en Italia hay un profesor llamado Lucio Demetrio, dirige un programa llamado Università della Autobiografía, Universidad de la Autobiografía. Es muy interesante el trabajo de Demetrio.
sobre la vida de los maestros. Pero me centro sobre todo en lo que más conozco es esa literatura en alemán, no leo en el alemán, pero algunos pocos textos que han sido traducidos al español y con más fuerza sí en francés, en portugués, en inglés y desde luego en español. Repito, investigación, biográfico, narrativa, en educación, un paraguas que cubre distintas formas de trabajar, incluso distintas líneas. Para comenzar, nosotros hablamos en general, y así me han escuchado hasta ahora, por ejemplo, de historias de vida. Pero hay que tener en cuenta que en español tenemos una sola palabra para hablar de historias, cosa que se distingue en otras lenguas. Por ejemplo, en inglés se habla de life history y se distingue de, por ejemplo, life story. History como la disciplina académica, ¿cierto? La historia, historia americana, historia de Europa, voy a clase de historia, pero también la historia de una vida, que es un itinerario, es el relato, el recuento de una trayectoria acabada, completa, desde que nació, sus hitos de formación, sus obras principales hasta la muerte. Usualmente hecha por una tercera persona, que no solo consulta o investiga al sujeto de la participante de esa historia de vida, sino a otros que conocieron, por ejemplo, los familiares, los parientes o los colegas, ¿cierto? Yo digo, voy a hacer una historia de vida y me basaría, por ejemplo, también en documentación escrita y en entrevistas orales con nosotros, ¿cierto? Una anécdota, por ejemplo, recuerdo de las últimas conversaciones que yo tuve con Alfredo Molano hace 4 años aquí en Medellín. Estuvimos almorzando juntos y le dije yo, Alfredo, me gustaría algún día poder hacerte una historia de vida. Y él, con ese humor negro, con mucho sarcasmo, me dice, no, cuando huela gladiolo, huela gladiolo quiere decir cuando esté cerca de la muerte. Sí, obviamente se murió antes de que eso fuera posible. Cuando hablaba de una historia de vida es no solo conversar intensamente, ¿sí? Por ejemplo, a lo largo de una vida, uno puede conversar a lo largo de la vida de 10 años de un personaje, no sin antes y respaldarse, complementarlo con documentación escrita, investigar en un archivo, consultar a otros, repito, parientes, amigos, personajes, colegas de trabajo, etcétera. Es una cosa mucho más completa. De manera que, en resumen, es una desmesura, es inexacto, es un exceso que hablemos entre nosotros de hacer historia de vida, ¿cierto? Por la complejidad del tema, porque es mucho más completa esa historia de vida. Eso es diferente a life story. Story es, de hecho, un relato. Story es un relato. Es el relato de un episodio, por ejemplo, o es el relato de un fragmento o una parte, un segmento de la vida de alguien. La vida de alguien puede ser en lo que atañe a su vida laboral, o en lo que atañe a su vida familiar, o en lo que atañe a su vida amorosa, por ejemplo. Y de ahí se haría un relato, o ese segmento de su vida, o más claramente de un episodio temporal o de un itinerario temporal. Por ejemplo, un relato de vida mientras estuve en la universidad, o un relato de vida en un año de trabajo, ¿sí? Hay algo que en la literatura desde hace mucho tiempo, hay un libro famoso de Solzhenitsyn, el escritor ruso, Un día en la vida de Iván Denisovich, esa era la obra de Un día en la vida de, y que puede ser, en cine hay ejemplos preciosos de cómo un día en la vida de ilustra perfectamente la complejidad de un mundo social o algo así, ¿cierto? Vale la pena llamar la atención pues esta distinción entre, en inglés, life history y life
story. Igual en francés se habla de histoire de vie, historia de vida, más o menos semejante con lo que acabo de hablar en inglés de life history, de historia de vida completa, ¿cierto? Insisto, usualmente hecha por un tercero, que es un biógrafo, por ejemplo. O si se trata de una autobiografía, es algo que es mucho más completo. Más recientemente hay de moda, por ejemplo, en grandes personajes de la vida intelectual y académica, las autobiografías intelectuales, ¿sí? Que es para mí uno de los géneros más acabados, más superiores que hay en este tema de las narrativas biográficas. Yo creo que no cualquiera, muy pocos, yo francamente digo que solo sabios son capaces de hacer una autobiografía intelectual, además que verdaderamente valga la pena, es alguien muy destacado que ha producido una obra a lo largo de su vida y que pueda reflexionar críticamente sobre su propia obra ya avanzados los años. Así, por ejemplo, son famosas la del filósofo Gadamer, autobiografía intelectual de Gadamer. Hay de un sabio que se murió el lunes de esta semana, George Steiner, filósofo del lenguaje, crítico literario. Él tiene una autobiografía parcial que se llama Errata, errata es sus errores en la vida, lo que dejó de hacer, lo que pudo haber hecho y no hizo, ¿sí? Por ejemplo. Repito, esto son ejemplos extremos de intelectuales, académicos, personajes muy famosos, muy célebres, de mucha obra, que sean capaces de hacer una autobiografía. Eso no obsta, sin embargo, que en el mercado literario, más o menos banalizado, uno encuentre autobiografías, por ejemplo, de cantantes, la farándula. Pronto habrá una autobiografía de James, los fracasos de James, diría yo, ¿sí? La vida erótica de Amparo Grisales. A cualquiera se le ocurre hacer autobiografía. Álvaro Uribe Vélez tiene una autobiografía. Pues le hicieron una autobiografía. Yo aquí me refiero a una cosa, pues repito, muy acabada, muy compleja y compacta de la vida entera. Ahora, un ejemplo más bonito, sí puede ser, aunque no es exactamente una autobiografía, pero que es algo muy semejante, es El olvido que seremos, hace el hijo sobre su papá, ¿cierto? Y que se ha convertido pues en una cosa muy grande. Primero fue el libro maravilloso, eso es medio ficción y medio documental, y ahora va al cine. También está en el audiolibro, está en todos los géneros posibles. Eso es otra. Pero mire que eso pasa por una exploración documental y de entrevistas orales con el personaje. Repito, pues en francés igual se distingue entre la historia de vida y récit de vie, relato de vida, un relato de vida. En español, insisto, no tenemos dos palabras distintas para captar esa sutil diferencia, sino que tenemos una sola palabra, la palabra historia, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos de historia de vida, yo me inclino por hablar de relatos de experiencia. En el caso particular que estamos trabajando en educación, serían relatos de experiencias de maestros. Relatos de experiencia de maestros. Es decir, no tanto los relatos de experiencia en la vida personal, por ejemplo, relatar cuando yo hice la primera comunión, ¿sí? Sino relatos de experiencia que tenga que ver con mi vida como profesor, como vida como maestro, bien sea vista desde la perspectiva de los trayectos de formación, como también en la relación directa con los alumnos en el aula de clase o más allá del aula de clase. Lo que hace un maestro fuera de la escuela, es dirigente comunal, ¿sí? Hace otras cosas distintas que tienen que ver con la formación de tejido social, de construcción social, que es lo que hace un maestro en Colombia, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante esta distinción entre relatos de experiencia? Eso no se inventó propiamente en el discurso pedagógico o en la historia de las doctrinas pedagógicas. Esto está atravesado por el transcurso de las ciencias sociales. De hecho, es en sociología donde se pone el énfasis en
el tema de los relatos de experiencia entendido como relatos de prácticas. Y esto tiene mucho que ver con una disciplina que es la etnografía. Habla de relatos de práctica, es como aquello que la gente hace y de un modo consciente para obtener un producto cada vez mejor. Entonces uno dice, él tiene mucha práctica, es porque no solo se ha ejercitado mucho, sino que lo hace casi a la perfección, gracias justamente a ese ejercicio constante. Uno dice, tiene práctica de escribir, es porque lo hace con mucha frecuencia y cada vez lo hace mejor. ¿Sí? Y lo que haríamos los maestros es eso, relatos de práctica de cómo a través de nuestro ejercicio de 10 años, 12 años, 30 años, cada vez intentamos hacer mejor lo que hacemos. ¿Sí? En ese orden de ideas, tiene toda la razón cuando Carolina presentaba ahora el seminario de prácticas en poner el acento en el oficio del profesor y en plantearnos esa compleja relación entre el oficio y la profesión, ¿cierto? Porque eso está atravesado en el caso de los maestros por un asunto supremamente discutible, pero en el cual yo cada vez más estoy de acuerdo con que hay que validar el tema de la vocación del profesor o de la vocación de las profesiones. Mire, esto ha sido muy desprestigiado, el tema de la vocación de los profesores, porque se dice, se piensa que vocación es exclusivo, por ejemplo, de la vida religiosa. Dice, vocación es responder al llamado de Dios y por tanto consagrar mi vida a ese llamado. Pero no, si tenemos una interpretación no teológica, no religiosa, sino una interpretación secular etimológicamente, vocación efectivamente viene de la palabra vox en latín, que es un llamado. ¿Sí? Vocación viene de vocatio, que es responder a ese llamado, pero ese llamado no necesariamente tiene que ser de una entidad superior como lo es Dios, sino es responder al llamado del otro que quiere aprender, el alumno. Y eso es lo que nos define a los maestros. Lo que define al maestro ante todo es querer saber para poder responder a aquel que necesita ser, necesita alimentarse, necesita saber que es el alumno. De ahí que también vale la pena aclarar alumno, que viene de alere. Se ha dicho, se repite inconscientemente que alumno es a sin lumen, sin luz. No sé de dónde se inventaron eso. No, alumno viene de alere, que es de alimentación. Alumno es el que necesita alimentarse. Y eso responde, es congruente con la idea de educación. Educación etimológicamente viene de educatio, que es nutrir, alimentar. Y más ampliamente, llevar a alguien de un lugar a otro. Mire, tiene la idea de duración. Llevar, conducir a alguien, conducir a alguien de un lugar al otro. Y es muy bonita entonces esa definición de educar, porque implica la noción de transformación. Proceso de educación, si yo llevo el uno al otro, es decir, yo llevo a un niño para pasar la calle al otro lado, exento de peligros, que no lo vayan a atropellar, ¿sí? Yo lo conduzco, soy una guía, y un maestro es, y no puede dejar de serlo, una guía. Por tanto, es alguien que sabe hacia dónde va, o debe saber hacia dónde podría llegar con el otro. Eso es lo que define la relación pedagógica del maestro y el alumno. En ese sentido es congruente estos sentidos etimológicos que arrancan desde la vocación, responder a la llamada del otro que quiere aprender, que es el alumno. Obsérvese bien que desde ya estamos definiendo entonces que antes que nada
el maestro debe responder a un querer saber, en primer lugar. ¿Qué define a un maestro? Es alguien que quiere saber permanentemente. Es decir, el don de la curiosidad. No le satisface ante todo las respuestas. No, el querer saber significa que el maestro se dirige a sus alumnos incitándolos permanentemente a ser curiosos, a preguntarse, más que responder, siempre a preguntarse. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Esa cantinela de los niños desde los 4 o 5 años que a uno lo dejan hasta aquí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué los huevos de la gallina? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que bañar? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Sí? He ahí la clave de un pensamiento crítico, simple y llanamente, el don de la curiosidad. Y ese don de la curiosidad es lo que alimenta al maestro, es el querer saber. Y a eso se le vamos a añadir más luego que además de ese querer saber, el maestro también ha de querer ser, que es todo el tema de la identidad. Y en general, que es la historia de vida, la construcción de una biografía de una persona, es siempre querer ser, siempre querer una identidad, lo que podríamos decir, la autenticidad, ser genuino, no un mediocre. Lo que distingue a un ser auténtico de un ser mediocre es que este último, el mediocre, no quiere sino imitar, repetir, copiar, pero ser un ser auténtico, genuino es yo tengo una identidad y soy consecuente con lo que pienso y hago, ¿sí? Sin ser dogmático, sino siempre abierto hacia lo otro, es decir, abierto a la experiencia de los otros. No solamente abierto a mi propia experiencia, sino abierto a la experiencia de los otros. Y eso es lo que debe configura de hecho la vida del maestro. Y en tercer lugar, a eso se le añadiría, además de querer saber, de querer ser, ¿sí?, es el querer decir. Es la capacidad que tiene el maestro entonces de manejar el discurso y una práctica del discurso de aquello que dice, aquello que orienta, aquello que guía. Entonces, ya sea en el área que sea matemáticas, ciencias sociales o la ética, el aprender a vivir juntos, es lo que define ese maestro. Es querer saber, querer ser, querer decir. Esto yo no me lo invento, esto lo dijo exactamente uno de mis filósofos de cabecera que se llama Paul Ricoeur, el filósofo de la narración por excelencia, definió así de muy temprano, cuando apenas iniciaba su vida profesional, dice, la vida de un profesor se resume en estos 3 postulados: querer saber, querer ser y querer decir. Esto lo vamos a ver confluyendo, desembocando, en la segunda parte de esta conversación, en una matriz de cuando nos preguntamos sobre qué puedo escribir yo sobre mi vida profesional, sobre el relato de mi práctica. Ahí vamos desbrozando cómo poder seguir esa tríada de relaciones que configuran la compleja vida del profesor o las 3 dimensiones fundamentales en la vida profesional del maestro. Ojo con el radical ex, el prefijo ex. Ex, desde luego, nos designa que está volcado hacia afuera. Una experiencia es hacia afuera. Y él va a insistir que el radical experiencia viene de peril, que es peligro. Experiencia es volcado hacia afuera, volcado al peligro. Es decir, volcado a la incertidumbre. Una experiencia es una incertidumbre. Cuando pensamos en experiencia, es casi inevitable que encontrar una relación indisoluble con la palabra vivencia. Vivencia en alemán es Erlebnis. Vivencia, permitan la redundancia, es la experiencia vivida, ¿cierto? Pero no es exactamente todo lo que pasa. Uno dice, todas las experiencias que pasan, no, son las que nos pasan. Quiere decir,
las que dejan una huella perdurable en mí, aquellas que yo no olvido, que me han marcado en la vida para bien o para mal, que han dejado una herida. Eso es lo que se llama una huella sémica, es decir, una huella con sentido, una huella con significado. Por ejemplo, tengo un gran amigo, es especialista en violencia y seguridad en América Latina, asesor de Medellín hace muchos años, conoce a Medellín mejor que cualquier otro. A mí me da mucha vergüenza encontrarme con él, me lo encontré esta semana. Él vive en Washington, pero viene con mucha frecuencia, él es extranjero, él es holandés, y me da vergüenza encontrarme con él por todo lo que sabe de Medellín. ¿Sí? No, me hace sentir un extranjero en mi propia ciudad. Y él es un extranjero que viene en busca a su vez de hacerse ciudadano colombiano, él es muy colombiano, adora este país y esta ciudad en particular. Cito a Gerard Martin porque un día en la cocina de mi casa Gerard me pregunta, así a boca de jarro, Gabriel, ¿has visto matar a alguien? Yo le dije, claro, jamás olvido cuando yo tenía 15 años, iba para el liceo, salí de mi casa a las 6 de la mañana y en la esquina estaban matando a alguien a puñaladas. Yo me volví a casa, me quedé encerrado 2 días sin querer salir a la calle, ni al colegio, ni mucho menos, por el impacto que me causó ver cómo entraba y salía un puñal del estómago de alguien. Y él me decía, yo jamás he visto matar a alguien. Y los colombianos hemos visto matar a diestra y siniestra, o escuchar los balazos, los carros bomba. Nosotros que vivimos en Medellín, yo que viví en esos años 90, 89, 90, 91, 92, ¿sí? Es el legado que nos dejó Popeye, es el recuerdo de cuánta gente cayó conocida o cercana. Eso es muy raro para los extranjeros. Esas son vivencias que nunca se olvidan y que nos marcan. Quizás por eso hablamos tanto del tema de la violencia. ¿Cierto? Por eso es inevitable que en los relatos de experiencia de los maestros surja el tema de la violencia. Y surja esa preocupación. Y que esa preocupación, sin embargo, es necesario narrarla para poder explicarla, comprenderla y superarla. Como en conjunto, es la justificación de narrar. ¿Para qué narrar? Para comprender. ¿Cierto? Bien. Este es un concepto clave, las vivencias. Hay un concepto muy desprestigiado también en la investigación, pero que yo reivindico, la anécdota. Desde luego, uno no relata, ni mucho menos va a ser un trabajo académico como por ejemplo este relato de experiencias pedagógicas en las aulas, solo para quedarse en las anécdotas. Y está muy bien aquellos que nos advierten o nos precaven de que cuando se hacen trabajos académicos no se puede quedar en la anécdota, como quien dice yo vengo y digo, no, es que mi vida es esto, yo quiero esto, así de una manera muy arbitraria, como el reino de la opinión. No, es que para pasar del reino de la opinión a un conocimiento es necesario generalizar esas experiencias y esos sentidos, ¿cierto? Aún teniendo presente esa precaución, eso no significa que haya que descartar o sacar la anécdota y en realidad los incidentes de la vida cotidiana en las aulas. Porque una anécdota nos puede revelar mucho un comportamiento, una actitud, pero también un camino de exploración. A mí me gusta mucho un maestro que se llama, él vive todavía, Max van Manen. Max van Manen es un holandés, pero su vida la hizo desde los 23 años de edad en Canadá, en Ontario. Él ya es un profesor jubilado hace muchos años, curiosamente maestro infantil, ¿sí? Siempre maestro de primaria, preescolar y primaria.
tiene, yo diría, el libro más bello para mí, en mi vivencia, es decir, dejó una huella perdurable en mi vida profesional, en mi manera de pensar estos temas, un libro que se titula El tacto en la enseñanza. Tiene un subtítulo, La sensibilidad pedagógica, el tacto en la enseñanza. Tiene otro que se llama Secretos de Infancia, y tiene uno que es un tratado de teoría y metodología en educación insuperable, que se titula La experiencia vivida, algo sobre la experiencia vivida. Hay un capítulo muy breve, sencillo, él escribe de una manera muy sencilla y muy profunda a mi manera de ver. Más Van Manen rescata el valor de las anécdotas, porque dice, las anécdotas nos permiten simplificar, o ellas mismas simplifican, sintetizan en un gesto o en una acción la complejidad de una situación. Esa es la importancia de una anécdota, es reveladora de una situación. Lo que otro profesor, otro investigador, que se llamó Philip Jackson, este sí murió hace 5 años aproximadamente, llamó las enseñanzas implícitas. Y esto es muy interesante porque, mire, este autor, Philip Jackson, cuando escribió su primer libro, La vida en las aulas, ese era su tesis de grado como psicólogo de la educación y fue rechazada por sus asesores. Los asesores a veces son más peligrosos, pero no son ellos. Le rechazaron la tesis de grado de psicólogo de la educación, muy bien trabajada, que se tituló La vida en las aulas. ¿En qué consistió? Hizo un ejercicio, el primer ejercicio que se tenga noticia en la investigación educativa, año 1968 apareció el libro en inglés. Hizo una aritmética muy simple, contar en un aula de clase de primaria en Estados Unidos, donde no superaba los 30 alumnos por aula de clase, a diferencia de nuestros 50, 45, 50. Durante varios meses contó, calculó cuántas interacciones verbales y no verbales tenía la maestra con sus 30 alumnos en la hora de clase. Le dio en promedio 150 a 250 interacciones verbales y no verbales en una hora de clase. Interacciones verbales, es decir, cállate, habla, le toca a Juanito, siéntate, por favor, sale al tablero. O no verbales, un guiño en el ojo, un pellizco, una patada, tírele la tiza, ¿cierto? En una hora de clase, para determinar cuán cansado sale uno de una clase. El movimiento corporal, la atención a los 30 o a los 50 en una hora de clase, lo cual explica que el primer capítulo de su libro maravilloso en la vida en las aulas se titula justamente The Green Daily, que es la molida de todos los días, la molida cotidiana. The Green es moler café, por ejemplo, ¿sí? Moler es la molida, uno sale molido, el cuerpo física y mentalmente sale molido de clase. En ese libro, La vida en las aulas, que es para mí de obligada lectura a todos los investigadores, es muy sencillo, ustedes pueden leer en internet el primer capítulo, que es la introducción más el primer capítulo que se titula, en español se tradujo como ¿cómo se tradujo en español? No sé si exactamente la vida cotidiana, la vida en el aula, ese primer capítulo que es la molida, la molida de Green Daily, pero no se tradujo como la molida cotidiana. Ahora me acuerdo.
Y, eh, y en ese mismo libro, por primera vez, aparece una expresión muy interesante, currículo oculto. En ese examen que hace, ¿qué pasa todos los días en la vida de una escuela? Y ahí pasan tantas cosas que a veces no son visibles para el espectador, ¿cierto? O para quien llega de afuera. Pero el profesor tiene que ejercitarse en tener una percepción visual y de todos los órganos de los sentidos de todo lo que pasa en el aula de clase. Y a eso lo va a llamar currículo oculto, que no necesariamente está prescripto en lo que se debe hacer o no hacer en la vida en las escuelas, sino que eso surge, porque es natural en la interacción social que surjan gestos, palabrotas, apodos, formas de sentarse, formas de dormir, de despertar, etcétera. Es interesante ver que él fue el primero que habló de currículo oculto. Eso se convirtió a partir de los años 70 hasta nuestros días en un concepto inevitable y obligado en la investigación educativa. Sin embargo, pocos años después, él no volvió a hablar de currículo oculto, sino que va a hablar en otro textico muy hermoso, se titula Enseñanzas implícitas. ¿Y qué es ese librito de enseñanzas implícitas? Es el recuerdo de 5 maestros que tuvo en primaria. En primaria y secundaria. Entonces recuerda, la maestra de álgebra, tuvo el maestro de matemáticas en primaria, y lo recuerda cada uno de ellos no por la enseñanza que le dieron, no va a decir, esta maestra me enseñó, por ejemplo, ecuaciones de tercer grado, no, en ninguna de esos, sino lo recuerda por el guiño en los ojos, o por los gritos, o por el apodo. Yo recuerdo, por ejemplo, mis grandes maestros, hay un maestro inolvidable que fue, siempre incurro en el mismo problema porque no recuerdo sino el apodo y me da pena como decir el apodo, pero él se llamó, de apellido Álvarez, lo llamábamos Galápago, supuestamente porque la cabeza tenía forma de un sillín de bicicleta, que es un galápago, ¿cierto? Era profesor de idiomas, inglés, francés, sabía todos los idiomas, pero a su vez en el aula, fuera del aula de clase, en sus momentos de descanso, era el retador de ajedrez. Hincha del Medellín furibundo. Cuando Medellín perdía el domingo y el lunes a primera hora teníamos clase de inglés, olvídese que los hinchas de Nacional perdían ese día el examen. Arbitrariamente. Era un filósofo, ajedrecista, políglota, un pensador y un hombre supremamente querido. Y era un maestro a carta cabal. Lo recordamos todos de mi generación por su apodo y por esas cosas, mire, que van más allá de lo que enseñaba en clase. Nadie se refiere a él como era buen profesor de inglés, no, como era de ajedrecista y de canzón y de su humor negro, fatal. Uno recuerda a los maestros por esos guiños, por esas lecciones, digámoslo, subrepticias, que es el currículo oculto, si se quiere llamar. Son las enseñanzas implícitas. Me pregunto, ¿cómo poder captar qué sensibilidad necesitamos para poder captar esas enseñanzas implícitas de nuestros maestros? Vale la pena pensarlo. Voy terminando esta primera parte antes de salir a descansar. Trayecto. La palabra trayecto, mira, cuando uno dice trayectoria o trayectoria, trayecto o trayectoria. Digo, cuando hablamos de relatos de experiencia, hablamos de un itinerario temporal, ¿sí? Por ejemplo, la vida del maestro durante un año de clase. ¿Sí? Y uno habla de trayecto es no mirando hacia atrás, ¿cierto? Uno no pone el lente retrospectivo porque la palabra trayecto es siempre lanzada hacia adelante. Mire, ¿cuál es la trayectoria de una bala?
es hacia dónde se dirige, hacia el blanco, ¿cierto? Y hablamos de trayectoria profesional docente, es no pensando hacia atrás de mi formación pretérita, sino más bien lanzada hacia adelante, hacia donde voy yo, a donde quiero ir yo. Y ahora que hablamos de esa trayectoria en la bala, justamente Philip Jackson tiene una célebre afirmación, inolvidable frase en La vida en las aulas, que dice: el proceso educativo se parece más a la trayectoria de una bala, perdón, el proceso educativo se parece más al vuelo de una mariposa que a la trayectoria de una bala. Observen bien, el proceso educativo es impredecible, ¿sí? Uno no sabe mañana si ese chico asimiló efectivamente la lección de hoy por X o Y circunstancia, estaba cansado, no durmió bien, o todo lo contrario, aquel que era el más cansón, el más mal estudiante, y digo yo, de la noche a la mañana pareció ser el más brillante, el que más razonable, como en general lo son todos, por principio. Porque el proceso educativo es así, es imprevisible, impredecible, porque da muchas vueltas, uno va y viene, porque uno aprende en la vida, es un poco como conversa, uno conversa no en una forma, de forma lineal, sino que uno da recovecos y da vueltas. Es lo que más se parece a la vida es así, la vida da vueltas, la vida no es desde que nací hasta lanzado hacia adelante a una muerte, sin ganar experiencias o vivencias que se me pueden atravesar. Son contingencias, las vidas son contingentes, llenas de amenazas y de peligros. Y es lo que hace, por lo demás, rica y pletórica la vida. Y por tanto, también la experiencia de los maestros en la vida educativa. Esa impredecibilidad y esas contingencias de que está llena el oficio del maestro. Trayectoria es eso. Entonces, cuando hablamos de vidas, relatos de vidas, de experiencia, es pensar esa trayectoria lanzada hacia adelante. Otro concepto que vale la pena precisar, cuando hablamos de vida, pensamos etimológicamente en raíces griegas que son, para hablar de vida, en griego antiguo existen dos expresiones que son bio y zoe. Mire, bio es lo que da lugar a biología, uno lo definiría muy literalmente como estudio de la vida, ¿cierto? Bioma, pues un ecosistema predeterminado de equilibrio entre seres vivientes, flora, fauna, etc. Esa raíz bio designa entonces la vida, ¿cierto? Pero zoe igualmente es vida, digámoslo en estado animal. De ahí viene zoología, ¿sí? De ahí viene la famosa definición de Aristóteles de que los hombres somos animales políticos, entonces hablaba de zoon politikon, ¿cierto? Animales políticos somos los seres humanos, que ha sido muy mal interpretada en la vida, pues porque se dice, no, que es que nosotros somos antes que nada políticos por excelencia, no, lo que quiere decir son politicones, vida en común, ¿sí? Y porque política es eso, vida en común. Es lo más parecido a sentido común. Sensus communis es sentido común, eso es política, es pensar en el sentido común, cómo vivir juntos.
lo cual se cultiva en la escuela, sea dicho de paso. Porque en la casa no se cultiva el sensus communis. El sensus communis se practica, se forma, se ejercita en la vida familiar, es un poco el respeto, también la relación de autoridad y la adhesión afectiva. Pero vamos a la escuela a tratar de superar la adhesión afectiva para alcanzar un horizonte común, lo que le interesa a toda una comunidad, por ejemplo, a todo un pueblo, a todo un país. A eso vamos a la escuela y a poder pensar el universo en su complejidad, etcétera. Pero eso es tema de este mismo costal, pero en otro nivel. Bien. Digo, bio y zoe son dos expresiones que refieren a la vida. Y mire que es muy interesante poder ver que cuando hablamos de autobiografía, por ejemplo, autobiografía, hay tres expresiones clarísimas derivadas del griego antiguo. Auto tiene que ver con personalidad, es lo mío, es el sí mismo, es el yo, es el auto, ¿cierto? Digo, autonomía es, yo tengo mi propio gobierno. Autogobierno, yo me gobierno a mí mismo. Según los griegos antiguos era la condición para poder ser un buen gobernante de la ciudad, que fuera capaz de gobernar su propia vida y la vida de su familia. ¿Sí? Hoy se ha perdido eso porque, se ha perdido eso porque los que llegan a la vida política, no pocos son delincuentes, que a duras penas se manejan a sí mismos y mucho menos manejan la vida familiar. Bio, en este orden de ideas que acabamos de hablar, de vida, si uno dice autobio, diría es la vida de mí mismo, ¿sí? Mi propia vida. Grafía, es muy interesante ese grafía. Grafía viene grafos. Grafos en mi antigua es un trazo, es una marca, una huella. El grafos es esa acuchillada que ustedes ven, aparece en todos los escritorios, en todas las mesas y sillas de las escuelas del mundo entero, ¿cierto? Por aquí pasé yo y dejó el surco de un navajazo. Ahora ya no se usan navajas, ¿cierto? Ahora se usan revólveres. Pero yo me acuerdo en mi vida infantil en la escuela, todos los pupitres eran lacerados, ¿cierto? Llenos de huellas. Eran todos los que han pasado por aquí y con nombres. En los parques, el célebre corazón cruzado por una flecha, ¿sí? Te amo, y ahí incluso caen las gotas de sangre. Eso es un grafo, es una marca, es una huella. Y por extensión, se fue generalizando y es un signo, un símbolo, una marca, ¿cierto? Finalmente, una escritura. ¿Sí? Es una escritura. Más precisamente incluso, escritura viene de script. Incluso creo que hay una marca de bolígrafo que es script, ¿cierto que es así? Y es antiguo, script. Script es exactamente eso, es un trazo. ¿Sí? Es un trazo. ¿Qué es lo que hace uno? Uno hace un trazo sobre la hoja del papel. Ahora pues ya tenemos la máquina de escribir o el computador, que es igual en ese sentido, pero script en general es hacer un rasguño sobre el pergamino o sobre la corteza del árbol, finalmente la hoja, ahora sobre la pantalla, ¿cierto? ¿A qué viene esto? Que si observamos bien, entonces grafía, vamos a dejarlo aquí como escritura. Vea qué tan interesante esta reflexión. Esto nos diría que en primer lugar es el bio, primero es la vida y después es la escritura, ¿cierto? Uno diría, realmente sería bioautografía, debería ser la expresión correcta, ¿cierto? Esto tiene que ver con que en la investigación narrativa, sin embargo, esta es la idea de Paul Ricoeur,
la había puesto por aquí, ya lo borré, Paul Ricoeur, el filósofo Paul Ricoeur, insistía en que el ejercicio de narrar es un ejercicio que nos sirve para comprendernos a nosotros mismos la vida que hemos vivido y que podemos vivir. Solo narrar nuestras propias experiencias es lo que hace comprensible y una plena conciencia de la vida que vivimos. Concluyo diciendo, y las vidas de los maestros, nosotros, nuestra experiencia, nuestros relatos de práctica en el aula, serían un modo, el más elevado posible, según Paul Ricoeur, de comprender lo que hacemos en la vida y de ser nosotros mismos, de ser identidad profesional docente. Tenemos identidad profesional docente en la medida en que seamos capaces de narrar por escrito una reflexión sobre sí mismos, sobre nosotros mismos en el aula de clase. Ese es el horizonte de la investigación biográfico-narrativa en educación.